La guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los conflictos internacionales más importantes del siglo XXI. Lo que comenzó como una disputa política y territorial se transformó en una guerra de gran escala que ha cambiado el equilibrio geopolítico mundial y ha afectado a millones de personas. El conflicto tiene antecedentes desde el 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea. Comenzaron los enfrentamientos en la región de Donbass. Sin embargo, el 24 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una invasión militar a gran escala contra Ucrania. Las tropas ingresaron por el norte, el este y el sur del país, mientras misiles impactaban ciudades como Kiev, Kharkov y Mariupol. Esta ofensiva marcó el inicio de la mayor guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio de la invasión, miles de personas han perdido la vida. Millones de civiles se han visto obligados a abandonar sus hogares. Además de los enormes daños materiales, el conflicto ha provocado una crisis humanitaria y ha afectado a la economía mundial debido al aumento de los precios de la energía, los alimentos y las materias primas. En las palabras del periodista Mystislav Chernov, quien documentó el asedio de Mariupol, la guerra no solo destruye ciudades, también cambia para siempre la vida de quienes las habitan. Su trabajo permitió mostrar al mundo las consecuencias humanas del conflicto. Al mismo tiempo, la guerra refleja una disputa geopolítica entre Rusia y Occidente. Ucrania buscó fortalecer sus relaciones con la Unión Europea y acercarse a la OTAN, mientras Rusia consideró ese proceso una amenaza para su influencia y seguridad en la región. En conclusión, este conflicto no solo es una guerra entre Rusia y Ucrania, también representa una disputa por el poder, el control territorial y la influencia internacional. Sus consecuencias también continúan impactando la política, la economía y la seguridad mundial, demostrando que las decisiones de dos países pueden afectar a todo el planeta. La guerra en Ucrania, iniciada por la intervención militar de Rusia en febrero del 2022, bajo argumento de defensa y oposición a los acercamientos ucranianos hacia Occidente. En el núcleo encontramos a actores principales como Rusia, liderada por Vladimir Putin, cuyo objetivo primordial se centra en la expansión de su territorio e influencia geopolítica regional, y Ucrania bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky, cuya meta incrementable es la defensa de su soberanía e integridad territorial. Por otro lado, es complejo cómo la participación de actores secundarios, donde la OTAN y los Estados Unidos intervienen estratégicamente buscando mantener un equilibrio de poder global y frenar avances de capacidades militares rusas, mientras que la Unión Europea ejerce una fuerte influencia política y económica. Las interacciones entre estos líderes y organizaciones no solo configuran el choque bélico directo entre los frentes militares y social, sino que también destacan tensiones diplomáticas, sanciones masivas y una guerra informativa sin precedentes en la era digital. Hola, mi nombre es Daisy Kiyupangi. En esta parte vamos a ver algo fundamental para entender esta guerra. No se trata solo de ejércitos o fronteras, sino de dónde está ubicada Ucrania y qué tiene este territorio. Porque en realidad este conflicto es mucho más que una pelea. Es una disputa por espacios claves, recursos y el control de lo que marca el poder en toda la región. Empecemos por su ubicación. Ucrania está justo en el centro, entre Europa Occidental y Rusia. De hecho, es el país más grande que está totalmente dentro del continente europeo, con más de 600.000 kilómetros cuadrados. Para Rusia, es como su zona de seguridad natural. Si un país vecino se aleja de su órbita, siente que su propia protección se debilita. Para Rusia, en cambio, es la puerta de entrada hacia el este. Tener control o influencia sobre este territorio significa tener una gran ventaja política y militar en toda la zona. Además, por aquí pasan las vías más importantes para mover energía y mercancías. Antes de que empezara la invasión en el año 2022, por el territorio ucraniano circulaba hasta el 80% del gas que Rusia vendía a Europa. Tiene más de 37.000 kilómetros de tuberías,
además de carreteras y vías foráneas que conectan el este con el oeste. Quien controla estas rutas decide cuánto gas llega, a qué precio y cuándo. No es solo un negocio, es una forma de tener poder sobre las decisiones de otros países. Y no termina ahí. Ucrania tiene uno de los mayores tesoros del mundo, sus tierras negras, que son las más fértiles que existen, por eso se le conoce como el granero de Europa. Produce alrededor del 10% del trigo mundial, el 15% del maíz y casi el 40% del aceite girasol, el cual se consume en todo el planeta. Abastece a países de África, Asia y Medio Oriente. También tiene reservas importantes de carbón, hierro, gas natural y litio, un mineral clave para fabricar baterías y tecnología moderna. Así que controlar este territorio significa tener acceso a alimentos y materiales que necesita todo el mundo. ¿Por qué se pelean ciertas zonas? Si miramos el mapa, vemos por qué hay zonas que son especialmente codiciadas. Por ejemplo, la península de Crimea. Estar ahí da acceso libre y directo al Mar Negro, lo que cambia toda la posición militar y comercial. Luego está el Donbass, una región llena de minas y fábricas que durante años fue muy importante para la industria. Rusia quiere mantener su influencia y evitar que Ucrania se acerque a alianzas como la OTAN. Ucrania, en cambio, defiende que todo este territorio es parte de su país. Al final, no se pelean por tierra vacía, se pelean por lo que esa tierra representa. Para terminar de entender, este conflicto demuestra cómo la geopolítica influye directamente en el mundo actual. El territorio, los recursos y la ubicación estratégica de Ucrania la convierten en un punto clave en el equilibrio del poder internacional. Además, esta guerra ha generado consecuencias a nivel global, afectando la economía, la energía y la estabilidad mundial. Por lo tanto, entender este conflicto permite comprender mejor cómo funcionan las relaciones internacionales en la actualidad. Para finalizar, debo realizar un análisis de todo lo que mis compañeras han podido desarrollar. Y este análisis entienden las causas que producen esta guerra y vemos que todas las guerras tienen un fin, que es lograr, sobre todo en un principio, territorio, en otro aspecto, la riqueza, y en esta situación, pues el poderío militar, político y económico. Como hemos visto, se pelean por el dominio de esta región, de estas naciones, por ver quién gana o quién tiene el poder, y también por todas las riquezas que mencionaron anteriormente. La expansión de la OTAN, la anexión de Crimea y la integración con la Unión Europea podrían resumirse como las tres causas principales y específicas de esta guerra. La OTAN hace un despliegue progresivo de la infraestructura y de las bases tácticas en Europa del Este. Es interpretada por Moscú como una vulnerabilidad estructural y por esa razón se colocan a la defensiva. Y esta OTAN es la que abarca o acoge o la que Ucrania, pues de la cual Ucrania forma parte. Rusia anexa a Crimea en el 2014 y esto pues se consolida también como un punto de inflexión en donde se pelean por este lugar, por este territorio. Y por último, la integración, pues la aproximación formal de Ucrania al mercado institucional supone también un distanciamiento a la región de Rusia. La seguridad e influencia también forman factores en donde Rusia considera o Moscú define históricamente a Ucrania como un espacio vital de su órbita económica y cultural, y la soberanía ucraniana alineada a Occidente es observada como una ruptura artificial. La doctrina de defensa rusa prioriza el establecimiento de estados tapón neutrales y veta la instalación de misiles y activos militares de potencias occidentales de forma permanente en territorio ucraniano, como muestra de su poderío militar e indicación de toda la defensa y la defensa y la ofensiva que ellos pueden tener. Vemos entonces que los actores y las estrategias que utilizan, en el caso de Rusia, pues tiene como su interés prioritario garantizar la seguridad nacional y mantener el dominio e influencia. Para ello se presentan operaciones militares, poder político y apalancamiento energético.
Ucrania tiene como fin proteger la integridad soberana, resistir militarmente y vincularse formalmente a las redes de Occidente. Para ello, igual despliega su defensa armada, asistencia exterior y diplomacia pública. La OTAN y Estados Unidos desgastan la capacidad militar ofensiva rusa y blindan el flanco militar oriental de Europa. Y para ello, pues se basan en su soporte bélico avanzado, la inteligencia táctica y financiamiento. Y la Unión Europea garantiza la estabilidad de las fronteras y diversifica la dependencia energética exterior. Para ello se valen de sanciones financieras severas, asilo humanitario y subsidios. ¿Cómo afectan todos esta guerra a nivel de las regiones y también a nivel de las regiones específicas de los pueblos de Rusia y de Ucrania y también a nivel mundial? Pues tenemos una crisis energética y financiera, los incrementos pronunciados en las materias primas, petróleo, gas y gas, acelerando dinámicas de inflación global. Tenemos la seguridad alimentaria, donde hay restricción drástica de las exportaciones de granos, trigo y fertilizantes, elevando el riesgo de escasez global. La crisis humanitaria, que es el desplazamiento forzado de millones de refugiados en el continente europeo e el incalculable daño civil. Y el rearme geopolítico, que es el incremento histórico del gasto militar y defensivo en Europa, reforzando la operatividad sistemática de la OTAN. Este impacto logra que la ruptura de las cadenas globales, como es el bloqueo e inestabilidad de las rutas de tránsito del Mar Negro, ha comprometido los flujos de distribución internacional y la interdependencia compleja que es el conflicto que, además de la disputa entre estas dos naciones, también provoca distorsiones estructurales en mercados remotos como Asia, África y América Latina. El acuerdo, la guerra, ante la falta de una victoria militar nítida, se sigue manteniendo una guerra considerada como una guerra fría. Y en cualquiera de los dos casos y a nivel mundial, pues el interés de que se siga comprando armamento o que se siga disputando el poderío. Entonces se mantiene en un constante flujo de suministros occidentales y también se mantiene latente esta guerra. Entonces es incierto que exista realmente una una solución, un acuerdo de paz. Esto exigiría que se delimite conscientemente y acertadamente se coloquen y se acepten, haya una resolución en donde, una mediación en donde ambos países lleguen a acuerdos para que todos estos daños bilaterales, la gente y los efectos como la muerte de muchas personas, pues se detenga y entonces se debería delimitar correctamente la soberanía sobre territorios ocupados y las posturas deberían pues priorizar esta situación de la paz. Para ello también es necesario el retorno de la realpolitik, es decir, que el uso del poder militar demuestra que la fuerza y las áreas de seguridad continúan estructurando interacciones estatales y para ello pues se debería igual desplegar acuerdos de paz y es imperativo por ello la diplomacia, que será alcanzable solo a través del diálogo diplomático estratégico, el respeto al derecho internacional y una arquitectura de seguridad equilibrada que impida estas hegemonías unilaterales.